Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una nueva entrevista a través de las pantallas del mostrador. Hoy día nos conectamos para hablar de confianza a propósito de la contingencia en nuestro país. Les cuento que este 28 de mayo se realizó la presentación oficial del estudio de confianza 2025 que se desarrolla por la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales en alianza con Pricewaterhouse Chile y la Asociación Chilena de Seguridad. Este estudio evalúa simultáneamente la percepción de confianza entre consumidores, colaboradores y líderes empresariales. Un tema muy interesante, como les decía, a propósito de la contingencia que vamos a analizar junto al académico de la Facultad de Administración y Economía de la UDP, investigador principal de este estudio, Nicolás Hardy, que ya tenemos en pantalla conectado. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días y muchas gracias por la invitación y el espacio para conversar de estos resultados. Bueno, hablemos sobre los principales hallazgos y déjame partir con lo que llama más la atención, que es que las empresas, existe una brecha, ¿no? Las empresas siguen creyendo que inspiran confianza, pero los datos nuevamente dicen otra cosa. O sea, la confianza está lejos de ser un activo ganado por el mundo empresarial, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos dicen los datos al respecto de este estudio 2025? Diferencias en las percepciones de confianza. Claro. Entonces le preguntamos a los gerentes y a los directores de empresa cuánta confianza creían generar tanto sus trabajadores como sus consumidores. Y en general la tasa de respuesta es, la evaluación es alta. Ellos creen generar mucha confianza. Pero luego le preguntamos a los consumidores y a los colaboradores cuánto confiaban efectivamente en las empresas. Y el gap es realmente brutal. Solo para darte una idea, más del 80% de los gerentes y directores generan mucha confianza en sus consumidores, pero solamente el 30% de los consumidores dice confiar altamente en las empresas. Y los resultados son algo similares en el caso de los trabajadores. 84% más o menos de los gerentes dice generar alta confianza, pero solamente un 48% de los trabajadores dice confiar altamente en las empresas. O sea, caso el gap es como de 36 puntos. Acá, el resultado es más o menos sorpresivo, ¿ya? Price también hace esta encuesta en Estados Unidos, la hace hace varios años, y los resultados para los consumidores fueron bien similares, ¿verdad? Fue algo así como 60 puntos, incluso más grande. Y el resultado más llamativo es con los trabajadores. En Estados Unidos, el gap es menos de la mitad. Entonces, el mensaje es, definitivamente en Estados Unidos, los trabajadores confían mucho más en su empresa que en el caso chileno. Ahora, el por qué, cuando ya se desmenuza y se analiza el por qué existe este desacople, esta brecha, cuáles son los principales factores o cómo se analiza desde el mundo empresarial, desde los colaboradores, cómo se ve ese análisis ya más como poniendo la pelota al piso, por decirlo de alguna manera. Un poco sé que me gustaría dar cuenta al respecto. Cuando yo veo este tipo de resultados, me acuerdo de estos papers famosos de Benson, ¿verdad? Sobre confianza. Sobre confianza ese sesgo cognitivo de que las personas no son buenas reconociendo sus habilidades y no solamente no son buenas reconociendo las habilidades, sino que tienden a pensar que son mucho mejores de lo que son realmente. Cuando le preguntas a la gente que ponga nota a sus habilidades de manejo, que también maneja, 80% de la gente te dice que maneja mejor que el promedio, mejor que la media. Entonces, hay una impresión de que hay un poco de esto en estos resultados. Los gerentes y los directores piensa que lo hacen mucho mejor de lo que lo hacen realmente. Otro punto que hemos discutido bastante y que a mí me llama la atención, sobre todo que tuvimos el apoyo de Price para hacer este estudio, es que cuando tú ves las encuestas de clima en la empresa, las encuestas salen súper bien, ¿cierto? El clima sale perfecto y todo parece espectacular y contrasta muchísimo con los resultados que estaban mostrando acá, en el caso de los trabajadores, por ejemplo. Entonces uno no sabe hasta qué punto efectivamente las encuestas de clima están haciendo lo que tienen que hacer y hasta qué punto nosotros estamos recogiendo cosas que no se están viendo en las empresas cuando se estudia al interior de la empresa. Uh-huh. Ahora, otra cifra que llama la atención que estoy leyendo acá es que el 59% de los consumidores reporta haber vivido experiencias que dañaron su confianza con una empresa. ¿Qué tipos de experiencias son eso? ¿Cómo se expresa en la práctica?
Le preguntan a los dos grupos, a trabajadores y a consumidores. Y en ambos grupos, más de la mitad dijo en los últimos 12 meses haber tenido algún episodio fuerte que dañara su confianza. En el caso de los trabajadores, es bien heterogénea la razón, pero la mayoría está relacionado con problemas con los jefes. No comparten el liderazgo de la empresa, o bien tiene que ver con condiciones laborales. Eh, lo que llama mucho la atención del caso de los trabajadores es que problemas del estilo cosas de impacto social o cosas de impacto ambientalmente relevantes para los trabajadores y cosas del estilo el propósito de la empresa. Muchas veces las empresas hacen mucho énfasis en su misión, su propósito, esta cosa como más ética. También para los trabajadores tuvo casi al final de todas las prioridades. De nuevo, para ellos lo más importante fue problemas de liderazgo, en problemas con los jefes y temas de condiciones laborales. Ahora, para los consumidores, esto es como una distribución de Pareto, ya 80% de los problemas están contenidos en un par de cosas: calidad de productos y servicios que no eran los que les prometieron, cobros indebidos y problemas de letra chica. Ahí está el 80% de los problemas de confianza para el consumidor. Entonces, literal, te podría resumirlo en: dale lo que prometiste, cobre lo que corresponde y ya resolviste casi todo. Y para los consumidores también llamó la atención de que todo este tema del propósito y los valores de la empresa alineados con los míos resultaron ser de segundo orden. Para los consumidores tampoco fue demasiado importante. Y esto también llama la atención, porque uno habla con gerentes, habla con empresarios y se da muchísimas vueltas en este tema. Y sí, de nuevo, súper importante. Está bien, es una grupo y todo lo demás, pero al irse en términos de confianza, para los consumidores va a ser más importante que les cumpla con lo que prometí. La experiencia. Claro. Oye, ¿y esto se traduce en algo tangible, por ejemplo, con las ventas? ¿Pudieron medir eso, si es que se traduce en algo concreto? ¿Y las percepciones? Los consumidores preguntaban qué tipo de acciones habían hecho en el pasado, producto de ganancias o de hacer cosas. El 80% de las personas, de los consumidores, dice haber dejado de comprar en una empresa porque vivió algún episodio que rompió su confianza. Lo que es bien interesante, Fran, es que solamente un 60% dice haber empezado a comprarle a una empresa o comprarle más a una empresa producto de ese producto que aumentó su confianza. O sea, quiere decir que esto es asimétrico. O sea, si tú perdiste confianza, el impacto o cuánto movilizas al consumidor es mucho más fuerte de tu ganancia en confianza. Entonces, este típico dicho, sí, yo prefiero pedir perdón a pedir permiso, acá definitivamente no va. Y otra observación relevante que me gustaría hacer en esa área es que solamente un 40% de la gente dice haber dejado algún review negativo en algún canal. Ya. O sea, esto es interesante. Yo tengo hartos amigos que trabajan harto con text mining y tratan de identificar cuáles son las razones de fuga de la empresa, por qué se fueron. Nota que por cada uno que dejó un review que estaba analizando, dos se le fueron, dos dejaron de comprar. Ah, mira. Nicolás, hablemos sobre los sectores que generan mayor confianza y los que generan menor confianza respecto a lo que pudieron captar en esta oportunidad. Aparte, lo tenemos dividido por sector industrial y lo tenemos dividido para consumidores y colaboradores. Entonces, lo que me quiero destacar es los colaboradores, los trabajadores políticos ponen mejor nota, confían más en sus empresas que los consumidores a empresas en general. Entonces, hay un poco esto de que tú valoras un poco más la empresa donde trabajas por respecto al resto de las empresas. Lo segundo que me gustaría comentar es que minería es por riesgos la mejor evaluada, que en ambos casos, ya sea para colaboradores o para consumidores, minería es el rey. Un resultado importante: servicios financieros. Servicios financieros para los consumidores aparecen entre los 3 peores evaluados, pero para los trabajadores es el segundo mejor evaluado. Mira, la Esto diferencia. y tenían que ver con financial literacy, ya con cuánto conoces efectivamente del sector financiero, y en la medida que lo conoces mejor, lo valora un poco mejor. Y probablemente el resultado que más le interesa a todos y el que ha causado un poco más de conmoción es administración pública. La administración pública para los consumidores es, de lejos, con diferencia, el sector peor evaluado.
Mira, a propósito de la contingencia también, ahora y relacionado también con la contingencia, pudieron medir que la mayoría espera que las empresas tomen posturas sobre temas de interés público. Hablemos un poquito sobre eso. No trivial en mi opinión, porque yo como trabajador, si voy todos los días, vale, todos los días, voy a la empresa, me identifico con mi empresa. Quiero realmente que esté opinando sobre cosas en las que potencialmente puedo estar de acuerdo, en las que puedo tener diferencias. Eh, el rol de la empresa, ir al debate público o de ir a exclusivamente preocuparse de su negocio. La empresa está donde está por su opinión, la empresa está donde está por lo que hacen en ellos, ¿no? Entonces, le preguntamos a ambos grupos, ¿deberían las empresas tomar alguna postura pública sobre temas de interés nacional? Y para los trabajadores, al menos, la respuesta fue contundente. 90% de los trabajadores dice que sí, quieren tomar alguna postura. La mitad de ellos te dice que, un cuarto de ellos te dice que sí, en todo caso, cualquier evento, en cualquier tema, en definitiva, y alrededor de 2/3 te dice que sí, pero solamente cuando el tema de interés hay algo que ver con el rubro de la empresa. O sea, por ejemplo, si una administradora de fondos de pensiones, bueno, ya vale la reforma. Ese tipo de cosas. Tiene que ver mucho con la credibilidad, ¿o no? ¿Qué opinas al respecto? Hoy día la credibilidad, no solo en las empresas, sino que todo actor que se desenvuelve en el espacio público, privado, requiere credibilidad para poder generar fidelidad en consumidores, en trabajadores. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? Casi como me hablaron conmigo. Efectivamente hicimos una pregunta. Puedo preguntarles si es que tenían que tener alguna postura pública. Les preguntamos cuál sería el impacto en su confianza una vez que la empresa toma la postura pública, en el sentido que tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que está diciendo la empresa. Si tú estás de acuerdo con lo que dice la empresa, casi un 40% de la gente te dice que no generaría ningún impacto en su confianza, pero 56% de la gente te dice que sí, que aumentaría su confianza. Pero al revés, cuando no estás de acuerdo, solamente un 35% dice confiar menos. Lo pongo de 56% de la gente confía más si está de acuerdo con lo que estás diciendo, 35% de la gente que se confía menos si está en desacuerdo. Si tú te imaginaras un tema que es tan debatido que divide a la población mitad y mitad, 50-50, 36% de los trabajadores confiarían más en ti después de que diste una opinión, cualquier dice, y solamente un 20% confiaría menos. En promedio estaría ganando confianza cada vez que emite alguna opinión. Y eso, para el caso, yo lo estoy diciendo para el caso de los trabajadores, pero para el caso de los consumidores es aún más fuerte. Perfecto, sí, súper interesante, decía yo, a propósito de la contingencia. Y ya para cerrar, ¿qué otro hallazgo a ti te parece relevante poder instalar para tener a la vista a propósito del contexto de desconfianza pública que estamos viviendo y la relevancia también de este tipo de mediciones, ¿no? A propósito de lo mismo. Es tan interesante el estudio que me gustaría destacar, que tiene que ver con la diferencia de respuestas por género y por edad, que eso también resultó bien interesante. La segmentación. Exactamente. Como antecedente previo a esto, existe esta encuesta global de valores que en varias versiones ha probado que las mujeres suelen ser más desconfiadas respecto a terceros que hombres. No con el círculo cercano no es lo mismo. Pero cuando hablamos de terceras personas, los hombres tienden a ser más confiados que las mujeres. Y eso es bien interesante porque eso es precisamente lo que vemos en los resultados para los trabajadores en la empresa. Las mujeres desconfían mucho más de los gerentes, de los líderes y de los liderazgos en definitiva, que los hombres. Y los consumidores por lo mismo. La mujer pone significativamente peores notas en términos de confianza a las empresas que los hombres. Y ocurren también algunas diferencias por edad. A mayor edad, el grupo de mayor edad confía mucho más tanto como trabajador como consumidor en las empresas que en los grupos de menor edad. Eso también fue un resultado bien potente. Y además hicimos este cruce con los directores. Y le preguntamos a los directores cuánta confianza creían generar en sus consumidores.
Y ocurre que las mujeres parecen ser mucho más realistas, están mucho más cercanas a la nota que efectivamente ponen los consumidores. Ah, mira, pero, las mujeres directoras. Completamente sobreconfiados. Aquí yo me acordaba de Albert Judin, es súper reportado en la literatura financiera que CFOs y portfolio managers, hombres, suelen ser mucho más sobreconfiados que mujeres. Mujeres tienden a ser más aversas al riesgo. Y en este caso, y en casos financieros también, no necesariamente con más eficiencia, de repente con cosas completamente irracionales. Hombres más sobreconfiados. Y hombres solteros ya lo peor de lo peor, ¿ya? Un lobo de Wall Street así. Oye, buenísimo. Muchas gracias por esta conexión. Dejamos invitados entonces a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, a quienes nos leen también, que puedan acceder a este estudio de confianza 2025 liderado por la Universidad Diego Portales. A propósito, tal como decía yo de manera reiterada, del contexto de desconfianza que estamos viviendo en nuestro país, para ponerle data, ¿no? Y poder hacer seguimiento a la evolución con este tipo de mediciones. Muchas gracias, Nicolás Hardy, por la conexión con El Mostrador. Que estés muy bien.